Hola gente del canal Campo de Agricultura, muy buenas tardes. Ok, veamos. El video de hoy es hablar un poco sobre la creencia que hay sobre regañar las plantas o los árboles cuando nos están dando poca cosecha o poca floración, en el caso de las plantas. Se dice que si tenemos, voy a poner el ejemplo de un árbol de aguacate, si nos da poca cosecha o nula, que si tomamos la decisión de llegar a increpar, regañar este árbol, entonces posiblemente al siguiente año, a la siguiente temporada, nos va a dar cosecha mucho mayor o va a empezar a dar cosecha. De cierta manera no puedo llegar a decir que esto sea real, pero aunque tal vez no tenga una lógica, hay gente que dice que pues sí, que les ha funcionado, que bueno, no sé cómo, pero que llega a funcionar. Y eso lo dejo ya a pensamiento de cada quien. Sin embargo, viendo esto de una forma un poco más probable sobre esto como tal, sería que hay ocasiones donde a las plantas, si se les induce algún estrés, estas van a cosechar o van a mejorar su cosecha y floración. Poniendo el ejemplo sería, veamos, en el caso de las papas, de la planta de papa, antes, 15 días antes de terminar todo su ciclo, la gente llega y tiene la costumbre de golpear las plantas con el fin de que la planta se sienta amenazada y esta piense, vaya, la situación aquí está difícil, entonces ellas, como un medio o como un sistema natural, empiezan a dar todo lo que tienen en su follaje y empiezan a tirarlo abajo hacia las papas, con el fin de tener una buena papa y que esto sea una buena semilla y mantener o prosperar en la especie. También sucede, incluso lo podemos ver en las plantas que tienen poca o se ven amenazadas por por ejemplo, alguna sequía, donde estas llegan a florecer más rápido con el fin de, si llegan a morir, por lo menos haber dejado la semilla. Sé que esto puede ser un poco desviado a lo que estamos hablando primeramente, pero va en el mismo sentido de el por qué podría llegar a ser que tal vez un árbol, al ser chapeado un poco o ser un poco amenazado, este llegue a dar cosecha o a mejorar su cosecha. A ver, yo nunca he llegado a fajear un árbol. Sí hay que tener en cuenta que hay veces, o mejor dicho siempre, un árbol de aguacate, que es el ejemplo que tenemos acá, necesita de otro compañero para poder hacer el intercambio de polen y que este dé como resultado el cuajo del fruto. Si el polen no existe de un lado, entonces muy difícilmente, por más regaño y por más golpes que le demos al árbol, este vaya a cosechar. Igual sucede en las flores o plantas ornamentales. Si no están las condiciones, por más que se regañe, pues no va a servir. Entonces, diría yo que antes de llegar a fajear nuestro árbol, antes de llegar a regañar nuestras plantas, primero seamos conscientes si las condiciones ideales están para esta planta o árbol. Si las condiciones ideales y todo está para nuestras plantas, entonces tal vez ahí tengamos que dar algún regañito. Sin embargo, ya con condiciones ideales y todo en orden, las plantas y árboles deberían de dar su cosecha. En caso de las plantas ornamentales, buena floración, y en los árboles su cosecha. Ok, veamos, vamos a hablar también de otro punto. Las flores, plantas en general tienen algo, la gente dice que comentar, hablarles a ellas es positivo para las plantas, y yo personalmente creo que es cierto. Si le hablamos a las plantas, o sea, no me refiero a llegar a entablar una conversación completa con un árbol o con una
planta X, pero sí tratarlas de buena forma y tal vez un hola, aunque suene extraño, puede ser que dé una planta más feliz. Hay de hecho hay estudios donde creo que fue un norteamericano que trabajaba para la CIA, llegó a utilizar un polígrafo donde colocó una de sus plantas que estaban en la oficina y empezó a hacerle una serie de pruebas donde mostraba qué pasaba cuando esta planta se le hablaba de una forma amenazante y cuando se le trataba con palabras amables. Clickbuster llegó a hacer el experimento donde colocó el polígrafo en la planta, luego regó la planta y empezó a fijarse qué reacción, qué percepción tenía la planta en el gráfico según el polígrafo. Primero, al parecer no había ningún cambio, el gráfico mantenía una raya simple, pero posterior a esto, Clickbuster decide encender una cerilla cerca de la planta con el fin de tocar una de sus hojas con la llama, y aquí sí sucede que ve como en el gráfico aparece ya un estímulo diferente, aparece un gráfico ya no lineal, sino que ya podemos ver otro tipo de comportamiento en el gráfico, y entonces él empieza a ver que sí existe percepciones de la planta hacia su entorno. Se sentía amenazada la planta, entonces esta cambió su percepción o su reacción. Con esto queda claro de que las plantas sí tienen un sentimiento, o al menos sí tienen la percepción de cómo se les trata y su entorno. Si una persona llega amenazante, esta planta se va a sentir amenazada, y si llega normal o con cierta amabilidad, la planta se va a sentir confortable. Bueno gente, el video lo voy a dejar hasta acá para no hacerlo tan extenso y que no se vayan a aburrir tanto. Entonces dejémoslo aquí. Cada quien queda en su opinión decidir si esta creencia tiene su lógica, su verdad, o si de plano no es del todo cierto. Me despido. Campo de Agricultura a las órdenes.